Bueno, damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esta predicación lleva por título Preparando la predicación. Amén. Amén. Vamos a buscar en el libro de Mateo 10. Mateo 10. 17. Ya hemos orado. 17. 17, amén. Mateo Yendo, 17. predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Amén, dice Mateo 17. Ese es el pretítulo de ese capítulo, se dice misión de los 12. Misión de los 12. Pero ese lo vamos a leer desde el 5 hasta el 10. Sí, hermano, prepare discusión también. 17. Dice en el nombre de Cristo Jesús. Dice, y a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Lo que hemos recibido de gracia de Dios es sanidad, hemos recibido poder del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el 9, no os aprovecháis de oro. O sea, que no vayan a buscar oro, ni plata, ni cobre, ni vuestro cinto. Dice el 10, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra, dice que no nos preparemos como si no tuviéramos dependencia de parte de Dios, como si dependiéramos de nosotros mismos. Es lo que está diciendo la Escritura ahí. También sabemos que Dios le dio la misión a los 12 apóstoles después que Dios había sido crucificado en la cruz. Cuando Jesucristo se le aparece a los apóstoles, le dice la gran comisión y le dice también la misión de predicar la palabra. Predicar en todo momento. Dice, y el 16 como dice, sino y ante las ovejas perdidas, dice el 6, sino que ir antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas aquí en Venezuela, de la casa de Israel, en forma espiritual, son todos aquellos hermanos que están en las iglesias, gente que se han descarriado, quizás se han descarriado por una cosa o por otra, se han descarriado por algún tipo de situación que se haya vivido. Debemos ir primero a la casa de Israel, a la casa de esos hermanos, a esos hermanos que se han apartado, esos hermanos que se han apartado del redil de Dios. Amén. 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 Dice, cuando dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Es decir, si Dios te ha quitado todas esas cosas, de todo lo que es inmundicia espiritual, tú puedes limpiar a otra persona porque has aprendido a conservar esa limpieza espiritual en ti. Y esa limpieza espiritual que has podido conservar en ti, ya la has recibido y por tanto, como ya la has recibido, ya la has entendido, también la puedes dar. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice el 9, no aprovecháis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestro cinto. Es decir, a veces estamos más confiados, a veces puede pasar que estamos más confiados en nuestro trabajo, en las cosas que nosotros hacemos, en nuestra casa, o lo que es material. Y a veces estamos más confiados en esas cosas que lo que Dios pueda proveer. No, ¿será que guardo un poquito aquí? Porque de repente nunca sabe cómo está la cosa. ¿Me entiendes? Pero cuando dice, no, Dios proveerá en cosas materiales. Todo eso Dios lo provee. No debemos estar así sugestionados nosotros mismos a que el día de mañana va a traer algo malo. Ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Por eso día a día debemos de nutrirnos más en la palabra y en la presencia de Dios, en oración y en palabra. Si nos nutrimos en oración y en palabra, a las almas ser impartida la bendición
las almas van a sentir el mismo sentir de parte de Dios de regalarle al siervo y bendecirlo a cuanta cosa necesite de parte de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Él es digno de suprema alabanza. Libro de Marcos. Vamos a buscar el libro de Marcos. Vámonos para el Marcos. Libro de Marcos 16, Ajá. 15. Dice la palabra de Dios. Marcos 16, Marcos. 15. Vamos a leerlo desde el 15 hasta el 18. Dice. Del 15. Y les dijo, y por todo el mundo. Primero hay que pararse aquí. La palabra y es una ordenanza. Esa palabra no es una ordenanza para a un apóstol, no es exclusivamente para un apóstol, para un profeta, para un evangelista, para un pastor, para un predicador, y sea el título que tenga en la viña del Señor, esa palabra es para todo cristiano. Amén. Dice, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Así que la persona no puede tener excusa. Yo no soy predicador, yo no sé evangelizar, no sé predicar. Usted, aunque sea un versículo, le puede regalar a una persona que necesite de la palabra de Dios. ¿Quién quita que cuando usted predique ese solo versículo impacte a esa persona y esa persona en consecuencia, pero necesita esa palabra porque quería matarme? Entonces la persona cuando dice que quería matarse, usted lo detuvo por la palabra que le soltó. Y eso que le soltó un versículo que de repente para usted no era gran cosa, pero para esa persona se le significó todo. Amén. Dice la palabra de Dios en el 16, el que creyere y fuere bautizado. Para una persona primero ser bautizada en agua, porque aquí se refiere al bautismo en agua, no el bautismo del Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. Ese bautismo se refiere a que la persona primero tiene que creer. Una persona que no cree no comete el error ni de bautizarse ni de que lo bauticen. La persona primero tiene que creer para ser bautizada. Pero si creyera la persona, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado de qué? Porque cuando uno se bautiza en la presencia de Dios y no sabiendo qué es el bautismo, usted está haciendo algo más bien para condenación. Porque si no es lo que usted quiere, y si lo están bautizando, simplemente está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo por algo que no sabe. Primero tiene que saber para qué es el bautismo, para qué sirve, qué significa. La Biblia dice que, por ejemplo, el bautismo simboliza. 16:15. El bautismo refleja de una nueva conciencia hacia Dios. Cuando la persona es bautizada en consecuencia y está bajo las aguas, esa persona quiere decir que muere el mundo. Y cuando la persona lo alzan de las aguas, refleja que esa persona ha resucitado como la resurrección de Cristo, pero ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok, el 16 decía que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora bien, hay que pararse de nuevo ahí. ¿En el nombre de quién? ¿Acaso está diciendo un nombre, dos nombres o tres nombres? ¿O está diciendo un nombre? Dice un solo nombre, ¿verdad? Sí. En el libro de Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este nombre al que se refiere en el libro de los Hechos 4:11 es el nombre de Jesucristo. Amén. Y el 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando usted cree en el nombre del Señor Jesucristo, echa fuera demonios, hablará nuevas lenguas. Si cree que Jesucristo es Dios, usted hablará nuevas lenguas. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice el 18, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos,
y sanarán. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Brindémosle un aplauso al Señor Jesucristo nuevamente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Lucas 9:2. Libro de Lucas 9:2 dice: Se le envió a predicar. 9:2 dice la palabra, del 2 hasta el 6. Dice, el pretítulo de ahí dice misión de los 12 discípulos. Dice, de 2 en adelante, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire, una de las primeras cosas, usted debe estar sanado primeramente espiritualmente para poder imponer las manos a una persona que está enferma y que sea sana. Usted no puede tener rencor contra nadie, contra su hermano, contra su hermana, contra ningún familiar, ni nada de las cosas referentes a la iglesia. No puede, una misma fuente dice la palabra de Dios, no puede echar dos aguas. Es decir, o está lleno de mal o está lleno de bien. Pero si está ligado, no puedes impartir algo que no tienes. El apóstol Pablo decía en el libro de los Hechos, decía el apóstol Pedro, decía que cuando vio un hombre que estaba afuera del templo de la Hermosa, un hombre que estaba ciego pidiendo limosna, dice la Biblia que él iba con Pablo y Sila y iban a entrar al templo. Y cuando iban a entrar al templo, el hombre le pide limosna, y cuando le pide limosna al hombre, él se queda esperando que le dé la limosna, y como no veía, él decía, tengo la gente enfrente, pero seguro me van a dar algo, ¿no? Y el apóstol viene y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, recibe la vista. Y el hombre recibió la vista. Es decir, usted imparte de lo que está lleno. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice en el 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El 3 dice, y les dijo, no tomes nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Aquí se refiere a una persona que anda tan consagrada que va a hacer un viaje de aquí a Estados Unidos, pero no lleva prácticamente nada. Lo que lleva solamente lo que lleva puesto, que sabe que donde predique la palabra, donde llegue la palabra, va a ser impactada a las personas, y las personas van a correr por cuenta de lo que él vaya a gastar, van a correr por cuenta de las personas y no de él. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Dice el 4, y en cualquier casa donde entréis, queda allí, y de allí salí. Eso quiere decir, no te quedes sembrado en una casa donde te den posada para predicar la palabra. Quiere decir que sigue tu camino, sigue el movimiento. Amén. Ahora mira lo que dice el 5. Y donde quiera que no os reciban bien, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Que dice más abajo, y saliendo pasar por todas las aldeas y anunciar el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo nuevamente. Amén. Santo, santo, santo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice en el libro de los Hechos 5:20. En el libro de los Hechos. Ese libro lo escribió Juan. Sí. El libro de los Hechos lo escribió Juan. 5:20. Y el 5:20 dice. Pues, Bueno, vamos a leerlo del 17. ¿Ah? Aunque esto es un capítulo que, en base a lo que se ha estado leyendo y a la secuencia de lo que lleva, de lo que es ir y predicar la palabra, es bueno no leerlo un pedazo, sino quizás hasta casi todo el capítulo. Pedro y Juan son perseguidos. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: Pedro y Juan son perseguidos. Dice: entonces, levantándose en el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los persiguieron en la cárcel y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel,
y sacándolos dijo, y puesto en pie en el templo, anuncia el pueblo todas las palabras de vida. La palabra de vida son las buenas nuevas de salvación del evangelio. Amén. Dice 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, y todos los ancianos de los hijos de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. Esto quiere decir que los habían metido en la cárcel, pero estaba todo cerrado y no sabían cómo habían salido, porque la única forma de salir es por la puerta, y en una cárcel solamente tiene 4 extremos que no hay donde pueden salir. Si no hicieron un hueco, algo tuvo que haber pasado espiritual, porque a pasar la puerta de la cárcel tienen que pasar también los alguaciles que están afuera. Entonces ellos se sorprendieron porque el ángel de Jehová fue que lo sacó. El ángel de Dios, un ángel de Dios fue que lo sacó. Amén. Dice el 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían para aquello. Pero viniendo unos les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo fue comunicado de que esos varones algo los sacó de la cárcel, algo sobrenatural, algo los sacó sobrenatural. Es decir, predicaban el evangelio, pero ahí había algo ya sobrenatural, porque decían que a esos hombres lo habían metido en la cárcel y no se saben cómo salieron, y todo estaba cerrado y no se saben cómo salieron. Entonces ya tenían temor, porque el pueblo ahora creía más, ¿me entienden? Ahora el pueblo creía más por causa de lo que había pasado, y a causa de eso ya le tenían un poco más de reverencia. No lo trataban como unos malandros o qué sé yo. Amén. Amén. Dice, estamos en el 28, ¿no? En el 27. 27, vamos allá. Ajá. Pues ok. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Claro, ya estaban impactado el pueblo, porque decía, estos hombres son sobrenaturales. Amén. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Y cuál es la sangre del hombre que se refería ahí? A Jesucristo. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, obedecer a Dios antes que a los hombres quiere decir guardar su palabra. Cuando dice la palabra así, ahí estamos hablando de que él estaba enfrentándose con personas que no eran cristianas, pero él estaba fuera de la iglesia. Es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres cuando estamos en ese tipo de situación. Pero cuando nosotros tenemos pastorado y tenemos gente de jerarquía encima de nosotros, porque nosotros somos miembros y estamos sujetos a un pastor o a una persona que está en eminencia, amén. Supongamos que yo sea un evangelista o un músico, yo debo de sujetarme. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando uno se sujeta a una persona que está en eminencia de parte de Dios, usted se está sujetando a Dios. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Gloria a Dios. Dios. Ok, dice. Primero que a los hombres. Bueno, a ese lo vamos a dejar hasta ahí. 31, hasta ahí llegó. Hasta el 29. Porque está entendible lo que queremos dar a expresar. Sí. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a buscar ahora en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo dice, más que todo cae rapidito así, pum. 4:1.
Sí, de 4.1 lo vamos a leer hasta el 5, pero desglosándolo, escudriñándolo. Esto es escudriñarlo. Cuando desglosamos una escritura, la estamos escudriñando. Dice así. Bueno, el pretítulo es Predica la palabra, y de eso se trata el mensaje, de la predicación, de la enseñanza. Amén. Te encarezco delante de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice 2, que prediques la palabra, que insistes. Ahora, que insistas, ¿vale? Insten, o sea, quiere decir que todo el tiempo estés ahí pujando, buscando, que busque a predicar, ¿me entiendes? Que todo el tiempo, en todo momento, que esté buscando, amén. Amén. Ok, insten a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es tiempo y fuera de tiempo? No, hermano, yo no puedo ahorita porque mira, estoy en plena picada de este material, o estoy trabajando picando esto, o estoy pintando, o estoy haciendo alguna cosa. La palabra de Dios, uno puede dar una porción de la palabra en un momentico. Mira, la Biblia dice que Dios es amor, y también dice que también es fuego consumidor. Y puede explicar eso en un momentico. No es necesario que uno se pegue a hablar, pero lo importante es dar la palabra. Que si es todo lo posible, en todos los días pueda dar una porción de la palabra. Una porción de la palabra darla. Dar esa porción de la palabra que inste a que las personas que hablen de la palabra. Ok, dice el 2 todavía, que predique la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué hace la palabra? Redarguir. Cuando tú predicas la palabra a una persona que está en un vicio, que está... La otra vez me pasó con un hombre, la otra vez que ella se la pasaba para arriba y para abajo. Y el hombre se la pasaba puro tomando y tomando y tomando. Y el hombre todo el tiempo iba caminando así. Y caminando así, pero como virado, pues. Todo el tiempo iba caminando la persona así, un poco extraño. Por causa del licor. Entonces el hombre una vez viene y me dice, mira, pero no tendrás un poquito de agüita por ahí, no sé qué. Y yo le digo, mira, ven acá. Y cuando lo veo le digo, ¿sabías tú que Dios ha visto cómo tu mamá se pone a llorar, cómo se pone a clamar por ti, cómo se pone a buscar que mira, que mi hijo está perdido en el licor y llora por ti? Y tú no ves eso. Y ella te lo ha dicho. Y tú también lo sabes. Pero tú no has parado de tomar. Y el hombre se puso a llorar. Yo en ese momento estaba lleno de una mucha unción. Y el hombre se puso a llorar. Y yo le dije, deja el licor. Porque tú vas a ser causante de que tu mamá muera. Una cosa es que alguien muera naturalmente. Y otra cosa es que tú ayudes o inste a alguien que se muera. Entonces el hombre paró. ¿Me entiendes? Porque el hombre dijo, oye, verdad, me has hecho recapacitar. Recapacitar. La palabra recapacitar es como decir redarguir. Lo hiciste que la persona reconociera un mal y que lo sintiera desde adentro de que algo estaba haciendo mal. El hombre dejó de tomar. Y después el hombre le decía, mira chamo, no tienes por ahí mata de toronjil. Sí, porque de alguna manera tengo que quitarme el antojo que tengo. Y el hombre empezó a meter ese monte en guarapo. Y el hombre se lo quitó, porque el hombre más nunca tomó. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces, lo que dice la palabra, redarguir, es cuando la palabra de Dios, cuando la palabra te redarguye diciendo de que algo está haciendo mal y puedes cambiar y mejorar tu vida. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok, dice, redarguye, reprender. Hay manera de reprender. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, tu vara y tu callado me fundirán aliento. La vara, ¿qué es? Si te está saliendo del redil, ¡pum! Un trancazo con una vara. Pero no que te vaya a matar. Simplemente ¡pam! Como que girro. Está bien, no me voy para allá, ¿me entiendes? Cuando te está saliendo del redil, tu papá te puede dar un trancazo, tu mamá te puede dar un trancazo, pero no para matarte, ¿no? Solamente como que mira, ¡pa! Acomódate, agüízate. Entonces cuando tú te vas a querer a salir así, de repente te la vara de nuevo así. No, era bromeando. Pero ya tú sabes porque ya estás alerta, ¿me entiendes? Tu vara y tu callado me fundirán aliento. ¿Aliento qué quiere decir? Que si te vas a ir por un voladero, pero ya te han dicho que por ahí no te metas, y ya sabes que llevas represión por ahí, tú dices, no, yo por ahí no me voy a meter, o porque me dan un trancazo, y si me llego a caer por ahí tienen que sacarme con el callado. Que el callado es una vara con un círculo en la parte de adelante, donde metían la cabeza del animal y pues lo jalaban después cuando estuviera metido.
tu vara y tu callado me fundirán aliento. Es decir, la palabra de Dios hace eso, te redarguye, te da aliento, te pone alerta día a día de cómo debe hacer la cosa. Y por eso debemos tener cuidado con la forma de reprensión. Cuando nosotros debemos reprender, aprendemos de la reprensión y en consecuencia cuando aprendemos de la reprensión podemos reprender y podemos reprender con autoridad por medio de la palabra. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Exhortación. La exhortación es importante cuando estamos haciendo cosas malas, que supongamos nuestro hijo se metió por un lugar y de repente la otra vez pasó un hombre, que el hombre por ejemplo era un hombre muy mentiroso, pero el hombre llegó un momento que pasó que tanto mentir, el hombre se acomodó porque un día tuvo un problema muy grande con la mujer, pero cuando se crea algo que no te creen, resulta que el hombre va caminando y tropieza un payaso por la calle. Y el hombre cuando tropieza el payaso por la calle, resulta que el payaso se amotina y empieza a pelear con ese hombre. Y resulta que, que el payaso viene todo maquillado y toda esa cuestión. Y entre el forcejeo, el payaso los labios se los pone por parte del cuello y broma de esa. El payaso lo dejó tranquilo porque el hombre sabía, yo le acabo de hacer más daño porque dejarle todo eso marcado. Resulta que el hombre se va y de repente cuando el hombre llega, no, mi amor, que peleé con un payaso, estabas con una mujer, yo no sé qué. Y bueno, la mujer no le creyó, porque el hombre se veía como si lo hubiese besado a una mujer de una manera tan terrible, amén. Se ve como si... Entonces, el hombre recibe una exhortación de la mujer, pero el hombre ya no puede hacer nada porque se está recomponiendo. Él se está recomponiendo, pero aunque recibe una exhortación, y si él se hubiese parado a tiempo de no decir tanta mentira, le hubiese favorecido haber dicho la verdad en ese momento. De hecho, era más convencible para la mujer en ese momento que le hubiese dicho que estaba con una mujer que estaba con un payaso. Por eso que la exhortación es importante, agarrar la exhortación cuando la recibimos, agarrarlo de parte de Dios. No sea que en el momento que no la puedas, que no tengas control, se escape de tus manos. Amén. Damos gloria a Dios. Bríndale un aplauso al Señor Jesucristo. Santo es. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ok, dice con paciencia. La paciencia es importante. En el mundo cristiano evangélico o en la palabra de Dios debemos tener amor para reprender. Debemos también tener sabiduría para reprender y para exhortar. Yo no puedo venir el día de mañana y decir a un hermano, qué sé yo, está un hermano aquí presente y póngale que el hermano, qué sé yo, de repente el hermano es mecánico. Y si el hermano es mecánico y tengo un hermano aquí presente y el hermano pudo venir así en ese momento, yo le digo, bueno, yo me siento agradecido de parte de Dios porque está ahí. Pudo venir, pero así pudo venir. Esta vez pudo venir así. Amén. Entonces yo le digo, pues, gracias a Dios por esa cosa. Pero nunca me atrevería yo parar a ese hermano a decirle que, mira, hermano, pero ¿por qué tú no vienes más presentable a la iglesia? No, al contrario, a decirle, Señor, gracias porque lo traíste. Y si es posible, vamos a orar por él. Para que Dios le dé más el tiempo y Dios le dé. ¿Qué quiere decir eso? Paciencia. Eso quiere decir paciencia. Porque si tú no tienes paciencia, tú vas a enjuiciar a esa persona. Y le vas a decir, mira, vale, pero tú eres un desobediente y no sé qué. Cada persona tiene una preocupación, cada persona tiene una tribulación, cada persona tiene algo por lo que ocuparse. Como yo vivo es muy diferente como vive mi hermano, como vive él. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene una forma de vivir, conforme a Dios le dio a cada persona, conforme así vive. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en eso hay que tener comprensión. Eso es lo que se llama tener paciencia, entre tantas cosas que se pueden generar de por ahí. Comprensión. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok, dice paciencia, doctrina. La doctrina es muy importante porque aunque no lo vean muy bien aquí, pero vamos a explicar lo que aquí hay varios tipos de doctrina. Por ejemplo, hay doctrinas del mundo y doctrinas en otras iglesias que dicen que la vestimenta no es importante a la hora de predicar la palabra o hablar de la palabra. Bueno, cuando una iglesia es conservadora, dice la Biblia, en los libros de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que los levitas se vestían de lino finísimo, dice la palabra de Dios, que se vestían de lo mejor de lo que era vestidura para presentar la palabra. Pues
La palabra de Dios no es algo que me lo presentaron en una discoteca o me lo presentaron en una tasca como para tratarlo como que, bueno, me voy a vestir como me da la gana, me voy a poner una camiseta para predicar la palabra de Dios, porque eso sería algo irreverente, amén. Eso se llama doctrina. Eso se llama tener una doctrina para presentar lo santo a Dios. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. También otro tipo de doctrina entre las que hay en el pueblo de Dios no hay racismo. Si hay uno que es negro, otro que es blanco, no hay racismo. Eso es otro tipo de doctrina. Otro tipo de doctrina puede ser cuando alguien tiene dinero y el otro que no tiene, entonces tengo en alto valor al que tiene dinero y al que no tiene lo tengo en bajo valor. Eso no es doctrina bíblica, eso es algo antibíblico. Entonces, lo que enseña la palabra de Dios en la doctrina es que debemos amar al rico y debemos amar también al pobre. Amén. Las dos cosas. Amén. Amén. Eso es lo que es doctrina. Ahora, una doctrina moral, en otra forma de simbología. Otra doctrina moral es que, por ejemplo, nosotros enseñemos a un hermano que, por ejemplo, está esperando en la presencia de Dios, que Dios le dé su costilla o su esposa. Amén. Si una persona, Dios me está diciendo de que varón y hembra lo creó Dios en el principio. Eso quiere decir que eso es doctrina. El hombre tiene que estar con una mujer. Amén. Eso es doctrina. Cuando una doctrina antibíblica, estamos enseñando de que el hombre va a estar con un hombre o que la mujer va a estar con una mujer. Y eso es doctrina antibíblica. Doctrina bíblica es hombre y mujer. En el principio, varón y hembra lo creó Dios. Amén. Amén. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Timoteo, doctrina, estamos hablando de varias doctrinas de lo que es la moral. No estamos hablando de que algo aquí le están quitando, algo aquí le están quitando. Estamos hablando de todo lo que es la doctrina bíblica se mantenga en la enseñanza de la palabra. ¿Damos gloria a Dios? Ok. Ya dijimos que doctrina, terminamos el 2. Dice el 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Concupiscencia qué es? Cuando nosotros día a día, cuando en las iglesias, día a día, hay concupiscencia, conseguimos personas que se reúnen no para escuchar la santa palabra de la manera santa, sino de la manera que a mí se me suene bien. Es decir, hay iglesias tan grandes y tan famosas que lo que están es pendientes más que todo lo que de la abundancia de dinero que entra, y a causa de esa abundancia de dinero yo tengo la potestad, si soy el que dirijo a la iglesia, de invitar a un predicador y decirle: mira, tú me vas a hablar de la prosperidad, mira, tú me vas a hablar de esto, mira, tú me vas a hablar de esto. Ni se te ocurra meterte con los homosexuales, ni se te ocurra meterte con la gente que tiene licor, ni se te ocurra meterte X. Y son personas que se amontonan, como lo dice la Biblia, se amontonan para oír concupiscencia o cosas de las concupiscencias. Amén. Amén. Pues, es decir, concupiscencia es todo lo que es relacionado con lo material, con lo carnal, con lo físico, pero fuera del orden de Dios. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Ok, dice el 4. Y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. ¿Qué es fábula? Cosas que no están en la Biblia. Cosas que, por ejemplo, mira, pero ¿será que en la Biblia de repente no pudo haber pasado de que cuando Elías estaba, resulta que había un tipo que practicaba telequinesia y levantó el hacha desde el río? ¿Me entiendes? Eso no lo dice la Biblia. Aunque la Biblia dice que Elías hace flotar el hacha, pero no dice eso. Decir una cosa fuera de eso es inventar y es caer en fábula. Ya sea que se agarre esa escritura o se agarre otra escritura para otras cosas. O es decir, no, de repente Moisés no era que abrió el mar, sino eso era un submarino que se alzó desde abajo y ellos pasaron encima del submarino. Por decir algo, eso sería una fábula. Amén. Entonces, eso sería creer a fábulas y no creer a la palabra. Amén. Amén. Esto está bueno. Amén. Amén. Dice el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, Tú sobrio, todo. cumple tu ministerio. Amén. Ajá. ¿Qué es cumplir el ministerio? Evangelista. Cumplir tu ministerio, cuando tú estás en la iglesia y tienes tiempo, ya cuando tienes 1 año, 2 años,
o 4, y si tienes 10 o 15 o 20 años, está más que claro cuál debe ser tu ministerio. Ya para esa fecha, debes saber si eres evangelista, debes saber si eres profeta, debes saber si eres un apóstol, debes saber si eres un pastor, debes saber si tienes alguno de los 5 ministerios. Amén. Si eres cantante, Cuando una persona, ¿verdad? si es cantante, un baterista, si alguien va a ser el que mueve las finanzas de la iglesia, mientras más tiempo tiene, lo más seguro que tengan más cualidades en las cosas de Dios, porque el apóstol Pablo decía, Administrador de la iglesia. amén. Ajá, entonces, La Biblia dice que mientras más tiempo la persona tiene, cuando el apóstol Pablo dijo que venía, que llegaba un momento que cuando él venía a la iglesia, dice la palabra de Dios que o es necesario, que él creía que iba a conseguir un tremendo maestro cuando llegó a una iglesia, dice que era necesario que cuando iba a una iglesia que iba a conseguir tremendo maestro, pues dice que o es necesario que o venga de nuevo leche espiritual, porque se refería a una iglesia que era floja, ¿me entiendes? Y como la iglesia era floja, no consiguió maestros, sino consiguió pura gente que no había avanzado nada. Pero hay iglesias donde la gente avanza en doctrina, en palabra, en estudio, y busca conocimiento y adquiere conocimiento. Al pasar de los años y los meses, usted siempre va a tener un conocimiento, amén. Va a tener un elevado conocimiento. Una de las cosas que traba más a una persona es estar todo el tiempo pendiente en las cosas que hacen los demás. Eso traba a cualquier cristiano. Pero si nosotros sabemos que la salvación es independiente y buscamos en consecuencia y no jugamos sino más bien oramos por los que están mal, usted va a avanzar muy rápido. mi evidencia. ¿Me entiende? Va a avanzar muy rápido porque ha entrado en la dimensión que Cristo quiere que usted esté. Amén. Claro. Que es la dimensión de la misericordia. Amén. Se limpia por dentro. Y orando. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, puesto sobre su pie porque ese era el último Versículo. versículo. Gracias a Dios los anotamos todos antes de empezar. Fue una bendición. Gloria a Dios. Esto es el inicio antes de darle el estudio sobre lo que es la homilética. Homilética. Pero este es el inicio, pero no ha comenzado todavía a arrancar porque la homilética tiene 12 tomos donde se Sí. va a hablar de la predicación. Amén. Amén. Ya, vamos a parar la